Stefano, psicoanalista, y tengo el placer de compartir con vos este espacio en Radio La Soberana, espacio al que me gusta llamar Soberanos Entredichos, los martes a las 3 de la tarde. Hoy voy a tener el placer de conversar con el licenciado Carlos Gustavo Motta, que es psicoanalista y cineasta, autor de Freud y la literatura y Lacan con cine. Pensaba cuáles son los puntos en común que tienen el trabajo de un escritor y el trabajo de un psicoanalista. Lo primero que se me viene es el instrumento de trabajo de ambos, es decir, la palabra. La palabra con su musicalidad, su sonoridad, su ritmo, la palabra con sus múltiples significados y la palabra que no deja de escurrirse entre las manos, tanto del escritor como del psicoanalista. Por otro lado, ambos trabajan con el inconsciente. En ese juego que, como Freud describe, es la puesta ahí en movimiento de un recorrido que traza una suerte de parábola tan difícil de describir. Por un lado, el escritor, frente a la hoja en blanco, pone ahí a jugar su inconsciente. Por otro lado, el psicoanalista, frente al paciente, a esa singularidad tan propia en cada encuentro. Cuando, siguiendo la regla fundamental que nos enseña Freud, el analista le dice a su paciente que diga lo primero que se le ocurre, está invitando ahí justamente a que despliegue su inconsciente a través de la palabra. Y por lo tanto comenzarán a surgir recuerdos, olores, sabores, texturas, formas, siempre teniendo en cuenta el importantísimo papel que juega la fantasía y una temporalidad, un tiempo, que no es el cronológico, que no es el del reloj ni el del calendario. En el caso de Freud, particularmente convergen dos personajes, el escritor y el científico. Freud, y este es un tema que vamos a charlar después ampliamente con Gustavo a partir de su libro, Freud realmente tenía un uso maravilloso del idioma alemán y fue muy reconocido por los intelectuales de su época. Por otra parte, presentaba una enorme versatilidad en relación con el uso del idioma alemán, porque por un lado escribía en términos de un estilo de ficción y por otro lado también textos de carácter científico, destinados claramente para la comunidad científica de la época. Quisiera leerte, a modo de ilustración de lo que te estoy contando, un pequeño recorte de uno de los historiales de Freud, es decir, un caso clínico. Una de las primeras pacientes de Freud, a la que conocemos como Anna O, una joven brillante, cuyo caso, según palabras del mismo maestro vienés, prácticamente permitió el desarrollo del psicoanálisis. Te voy a leer un pequeño extracto para que veas justamente cómo Freud, a partir de la palabra de escritor, en este caso de médico, al mismo tiempo, nos contaba justamente algunas cuestiones de su paciente. Y nos dice: entre los rasgos más esenciales de su carácter se contaba una bondad compasiva. El cuidado y el amparo que brindó a algunos pobres y enfermos le prestaron a ella misma señalados servicios en su enfermedad, pues por esa vía podía satisfacer una intensa pulsión. Mostraba siempre una ligera tendencia a la desmesura en sus talantes de alegría y de duelo. Por eso era de genio un poco antojadizo. El elemento sexual estaba asombrosamente no desarrollado. La enferma, cuya vida se volvió transparente para mí, como es raro que ocurra entre seres humanos, no había conocido el amor, y en las masivas alucinaciones de su enfermedad no afloró nunca
este sentimiento de la vida anímica. Hacemos un pequeño corte musical y continuamos con nuestro invitado de hoy, el licenciado Carlos Gustavo Mota. Bueno, y acá estamos entonces con Carlos Gustavo Mota, psicoanalista y cineasta, doctor por la Universidad de El Salvador, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la EOL, Escuela de Orientación Lacaniana, y de la Asociación Argentina de Salud Mental. Preside la Fundación Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría y además es miembro o integra la World Foundation for Mental Health. Es autor de Freud y la literatura y de otro libro cuyo título es Las películas que Lacan vio y aplicó al psicoanálisis. ¿Cómo estás? Muy bien, te agradezco la invitación. Te agradezco mucho tu presencia acá. No, por favor. Empezamos con el primero de los libros que vos... El primero es el de las películas. Ah, es el primero el de las películas. El primero es el de las películas porque Mirá. es una investigación que yo comencé a realizar en realidad, bueno, digamos, aparte de ser psicoanalista, estudié cine con José Martínez Suárez. Ajá. Que falleció Hace este poquito. año, sí, lamentablemente. Sí, sí. Digamos, y con él me formé como cineasta, o sea, un taller durante 4 años y que lo termino más o menos en el 2004 y generalmente con José se establecía un cortometraje. Sí. Entonces en ese cortometraje yo venía investigando desde la Escuela de la Orientación Lacaniana la cantidad de películas que Lacan había visto, digamos, dentro de su obra, ¿no? Claro. Dentro de escritos por un lado y dentro de seminarios por el otro. Exacto. Entonces, lo que había era una referencia de 12 o 13 películas más o menos, entonces yo fui investigando durante todo ese tiempo y efectivamente son 23 películas, exactamente. Entonces, sí. A partir de ahí surge toda la aplicación mía del cine al psicoanálisis, los aportes que de alguna manera, pues sabes que 1895 es la fecha de ambos, o sea, Exacto. del cine y del psicoanálisis. Tal cual. Entonces, de la mano de Freud, claro. exactamente. Entonces me pareció interesante ubicar fundamentalmente las referencias, es un trabajo de referencias. Un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación. Profundo. Y eso yo lo presenté en distintas editoriales, Paidós le gustó la idea y a partir de eso se hizo este libro que tiene como ya 2 ediciones, una dentro de lo que es la Biblioteca de Psicología Profunda de Paidós, que ya lamentablemente por cuestiones de la economía, el papel y los costos, exactamente, bueno, ya no sale más esa colección y salió después una biblioteca fundamental de las ciencias de la psicología. Sí. Muy interesante en La Nación. Exactamente. Sí. Y bueno, entonces, acá estaba Silva. Aquí está muy bien. Decime, Gus, por un lado podemos pensar en esto que vos decís, las películas que Freud, que Lacan toma. Tiene 2 cosas que tiene 2 capítulos, una es que las que Lacan vio y las que Freud no vio. Está muy interesante porque fue un lapsus mío, claro, que viene a cuento. Pero por un lado esto, lo que vos planteás, las películas que Lacan en este caso toma y se sirve de ellas para su teoría, digamos, o como aporte a su teoría. Y por otro lado, esto que creo que vos también mencionás en tu libro y que tiene que ver con cierta tendencia de algunas escuelas psicoanalíticas, ¿no? De como ponerse a psicoanalizar una película. Claro. A la película, al bueno, director, hay algo que... ¿Cuál es tu posición? La posición es, bueno, hay siempre como un malentendido, obviamente, ¿no? Porque de por sí no solamente que se puede ubicar en la palabra ese malentendido, sino que también se ubica en la imagen. Entonces la imagen es polisémica, tiene una cantidad de variables que generalmente... Significados posibles. Claro, ¿no? y tienen muchos sentidos. Entonces, en algún momento, y sobre todo en los años 50, en realidad quien comienza con el tema del cine debate en relación al psicoanálisis es en la Asociación Psicoanalítica Argentina, sí. ¿no? Con Goldstein, digamos, que incluso hoy en día
ellos continúan en un sector que se llama cineanálisis, y está la hija de Goldstein, que es Gabriela Goldstein, ¿no? Entonces, que hemos conversado, me han invitado incluso, y obviamente lo que yo creo es que en esa polisemia, digamos, a veces el sentido, claro, digamos, desvirtúa por un lado el guión, que es lo principal para un film, digamos, y después también la dirección, porque el director es un autor. Totalmente, claro. Entonces, por eso impronta ahí. Claro, entonces evidentemente, digamos, evidentemente cuando uno ve una película, nada de lo que uno ve es improvisado. No hay una improvisación, hay ensayos, hay muy poco que no ensayaban Fellini, ¿entendés? Tarantino, por ejemplo. Claro. Pero después todos están ajustados a un guión. Sí, y esta por ahí, esta tendencia me parece, y vos me dirás si es así o no, también desde cierta mirada poder decir, bueno, en esta escena el director quiso decir tal cosa, claro, tal otra. Y me parece que la polisemia a la que vos haces referencia se juega ahí. ¿Cómo poder decir desde otra mirada cuál fue la intención? Que muy probablemente fue inconsciente. Pero también está la otra cuestión, ¿no? ¿no? Porque el director, digamos, aparte uno, o sea, te lo digo por experiencia, el director, digamos, mientras que está en el set de filmación, tiene por detrás 20, 15 personas, ¿entendés? Claro. Los eléctricos tienen efectivamente una impronta muy importante, la luz, cómo va. Entonces, justamente un epígrafe de mi propio libro es un recuerdo de Prelorán, de Jorge Prelorán, un cineasta, documentalista, que le dicen, pero dice, usted quiso decir tal cosa, quiso decir tal otra, ¿no? Lo que vos también me estás diciendo. Entonces, Prelorán dice, no, lo que pasa es que puse la luz de esta forma y salió así. Salió así, exactamente. Entonces, no había como una... Ni siquiera una intencionalidad. No, es que no la hay. Entonces, interesante, ¿no? Ese juego entre la intencionalidad, digo, para nosotros psicoanalistas, la intencionalidad consciente, la intencionalidad inconsciente. Quizás desconocemos y lo aleatorio. Y otra cosa más también, que me parece que también yo quiero ubicarlo desde el mismo estudio, desde Lacan, ¿no? Cuando en la dirección de una cura posible, de un tratamiento, él menciona la palabra contratransferencia como una mala palabra, ¿no? Es decir, que establecer la contratransferencia como lo que es una reeducación emocional del paciente. Entonces, a veces el sentido que uno le da a las películas en un cine debate o en lo que sea, bueno, se va hacia cualquier lado. Creo que es un exceso incluso de la asociación libre, digamos, sin ubicar efectivamente una regulación acerca de el corpus principal de la película, porque cada película tiene un corpus principal. O sea, el director se interesa por ese libro porque efectivamente algo lo convocó tal cual para llevar a filmar eso, ¿no? Que probablemente ni siquiera él sepa de qué se trata, eso que lo convocó. Sí, pero viste, a lo mejor, viste vos, qué sé yo, Hitchcock, viste que le gustaba todo, o sea, él revaloriza toda la obra de Patricia Highsmith, y entonces a partir de ahí hizo unas obras estupendas, pero bueno, son libros policiales, ¿no? Por supuesto. Sí. ¿Qué más nos puedes contar de este libro, Gus? No, el libro tuvo, la verdad que tuvo una repercusión muy interesante, digamos, en el sentido de que se vendió muy bien, ¿no? Está en este momento siendo traducido al portugués, entonces va a haber un lanzamiento del libro el año que viene en la embajada en Brasilia. Qué bueno. Y a partir de ahí vamos a hacer una articulación con la embajada de Brasil en Argentina. Entonces, bueno, la verdad que es interesante que tener el libro traducido al portugués, porque en América por supuesto, es interesante. Ahora, eso como función. Lo interesante es, para mí, el registro y el intento mío de ser claro con lo que fui escribiendo, que yo creo que ese es un mérito del libro, ¿no? En su obra, y que ya lleva, como viste, 2 ediciones. O
sea que me parece que por ahí pasa la claridad sin estar tan sometido a la cita del autor, ¿no? Porque si uno va generalmente a un congreso, a alguna jornada, y hay como un acostumbramiento a que quien habla se tiene que apoyar en una cita. Totalmente. ¿No? Entonces me parece que la cita tendría que ser efectivamente un conductor posible, pero que uno debiera apropiarse de una experiencia, sobre todo un psicoanalista que se dedica a la clínica, como vos, como yo, digamos, que eso uno que iba a tiene decir, que apropiarse. me parece que ahí hay un trabajo de apropiación tuyo. Sí, ¿no? Lo pensé siempre a nivel de la escritura. Y sentís que en este libro está plasmado ese esfuerzo. Claro, ¿no? Un primer libro se llama Marcas de la época, huellas en el sujeto, que salió en el año 2000, es como mi primer libro, digamos, y que realmente trabajé mucho la cuestión clínica, pero mientras que trabajaba la cuestión clínica, me encontraba con esa dificultad, ¿no? Una dificultad que era, es necesario que yo tenga que citar esto para poder elaborar mi propio pensamiento. Sería que eso te hace más creíble, ¿no? La cita te hace más creíble. Claro, ¿no? Como que hay un lugar de aseguramiento por el otro. Totalmente. ¿No? Entonces, hay ahí una cierta convocatoria al padre, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, después, digamos, yo mi tesis doctoral es sobre psicoanálisis y SIDA, y efectivamente publico ese libro, Psicoanálisis y SIDA, que ya lleva como 4 o 5 ediciones, y que la UOCRA me lo publicó. Mirá, y lo repartió por todas las digamos, instancias hospitalarias dentro de la República Argentina. Qué bueno. ¿No? Con una colección que ellos tienen que se llama Aulas y Andamios. Y a partir de ese libro, justamente, digamos, yo pude llevarlo a distintas editoriales, como te decía, y PAI 2 me recibe el de las películas que Lacan vio y aplicó al psicoanálisis. A partir de ahí uno firma un contrato con la editorial, y había, digamos, como un segundo libro, y ese segundo libro es justamente Freud y la literatura. Genial. Antes de pasar a esto, vos me comentabas en la previa del programa, en la EOL, hay, en la Escuela de Orientación Lacaniana, hay espacios abiertos para el público, ¿no? Hay como 48 seminarios diurnos. Muy interesante, son por lo menos para la gente que está en Buenos Aires. Son gratuitos. ¿No? La Escuela de la Orientación Lacaniana está en la calle Ancón 5201. Está, digamos, en un lugar muy accesible. Con el subte uno se baja en la estación Ministro Carranza y camina 2 cuadras, llega enseguida, y ahí tenemos un ciclo. Yo tengo un seminario anual. Este año el seminario se llama Migraciones, Estigmas y Lazo Social. Estoy con un grupo de venezolanos que está trabajando mucho el tema de migración, y es un futuro libro. El título se llama así, Migraciones, Estigmas y Lazo Social. Son los primeros. Vamos a hacer la presentación ya. Claro. Antes de que lo escribas. Sí, primero, está casi, bueno, sí. Primeros y terceros martes de cada mes, es gratuito, a las 18:30. Fantástico. Y después el espacio de cine, que yo comienzo siempre el primer cuatrimestre dentro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, y que hace 17 años que se da ese ciclo. Comenzó con el nombre de las películas que Lacan vio y aplicó al psicoanálisis. Proyecté las 23 películas. ¡Qué bueno! Claro, 23. O sea, ¿por qué no nos nombrás alguna de esas películas? Así, mirá, por ahí. Digamos, desde de repente el verano, Monsieur Verdoux, Hiroshima Mon Amour, él, que es la película preferida de Lacan. La película preferida de Lacan es él, de Luis Buñuel. Lacan y Buñuel hay una relación de amistad. Viridiana también es otra película de Buñuel, que son excelentes, son clásicas. Totalmente. Y incluso te puedo relatar brevemente esta anécdota de Lacan con la película Él, porque él se la proyectaba a sus alumnos en el Hospital Santán,
Entonces vos tenés que pensar que hoy en día uno lleva un pendrive para... Claro. Pero él tenía que llevar 8 latas de 35 milímetros, ¿entendés? O sea que es mucho más complicado llevar Digo, eso. y lo importante que sería para Lacan la presentación ahí de la película. Bueno, ¿no? Armar todo por ese eso movimiento. Lacan hacía la referencia de esta película diciendo que si ustedes querían saber todo acerca de la neurosis obsesiva, debían leer El hombre de las ratas. Exactamente. Pero si quisieran... Texto de Freud, ¿no? Claro, texto de Freud. Pero si quisieran saber todo acerca de la paranoia, deben ver la película El de Buñuel. O sea, digamos, había una impronta y ahí vos ves la pasión de, digamos, un tipo realmente como Lacan, que lleva a sus alumnos un interés para decirle, bueno, vean, esto es la paranoia. Digo, cómo probablemente su enseñanza, que es compleja, se facilita a partir de la interacción, ¿no? Es compleja, ¿sabes por qué, Adriana? Pero porque es compleja porque él está en un movimiento complejo que es el estructuralismo. Claro. Entonces el estructuralismo es complejo, como todos los franceses son complejos, ¿no? Sí. Entonces, complejos, algunos muchos malhumorados, o sea que sí, muy malhumorados. Entonces es como algo así como, viste, el italiano que es gestual, claro, ¿no? Como una cosa así, una impronta que se observa en las calles de Roma, eso. Bueno, los franceses tienen así como un mal día y lo tienen durante todo el día. Pero bueno. Que los hace como más inaccesibles. Sí, claro. Punto, ¿no? Entonces ese punto de inaccesibilidad también está en el estructuralismo, ¿viste? Claro. Que vos tenés que pensar Lévi-Strauss, Foucault, digamos, Derrida, sí. Barthes. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, y todos estos muchachos se encontraban en el café de Flair, como si nosotros nos encontráramos acá en La Paz, sí, ¿entendés? O en Caras y Caretas. O en Caras y Caretas acá a la vuelta. Exactamente. Bueno, fantástico. Vamos a este otro libro, Freud y la literatura. Freud recibe el premio Goethe de literatura. Sí. Qué maravilla eso, ¿no? Porque él tiene una característica única, ¿no? La verdad que, digamos, cuando vos investigás, también empezás a acumular no solo información, sino que podés vertir una opinión de ese autor que investigaste, ¿no? Claro. La verdad que el modo de escritura que tiene Freud es único. Es único. Realmente. No lo tuvo Lacan. Digamos, acá vemos a un señor que se quedaba escribiendo a mano. Sí, además aclaremos. Hasta las 3 de la mañana. Sí, aclaremos para la gente que nos escucha, que después nos ve, que la obra de Lacan fue expuesta básicamente, si bien tiene sus escritos, ¿no? Tiene escritos, en sus seminarios. Escritos, o sea, lo único que tiene escritos claro, es escritos. Escritos 1, escritos 2, y luego los seminarios. O sea, él daba clases, hablaba, ¿no? Dirigía la palabra a su auditorio. Es como una enseñanza socrática. Exacto, exactamente. En cambio Freud, como decís vos, escribía, ¿no? Todos los tomos de sus obras plasmados ahí. ¿Entendés? O sea, esto es lo que uno tiene que pensar, ¿no? Sí. Es decir, él atendía como atendía, porque atendía entre 8 a 10 horas diarias, y luego, después de comer y todo eso, se iba a su escritorio y se quedaba escribiendo, digamos, con una prosa maravillosa. Bueno, eso es lo increíble, ¿no? Y por eso también, digamos, por un lado, es bárbaro que haya ganado el premio de literatura, pero también es un poco injusto porque creo que, digamos, hay que reconocerlo como académico, como creador del psicoanálisis. Totalmente. ¿Entendés? Sí, como, claro. Como en ese punto. Pero ¿no? ¿pensás que no es lo suficientemente reconocido en ese punto? Sí, pero creo que no hay un premio para eso. No, pero él estaría contento seguramente con el premio de literatura que se le otorgó, ¿no? Pero me parece que hubiera estado más contento,
digamos, creo que él hubiese querido ser un Nobel, eso no me quepa la menor duda. Seguramente, pero era ¿no? muy modesto Freud, ¿te parece que podía haber Creo aspirado, que no? fuera tan bueno. No, porque mira, yo creo que todas estas personas cuando Bueno, tienen sí, tanta tenés impronta, razón, no sé razón, hay algo como que... O sea, son humildes y amables en Digo, su... esta posibilidad de Freud, ¿no? Sí. De decir, bueno, esto que yo en realidad postulé de esta manera, en un momento, bueno, ahora me doy cuenta de que no es tan así, de poder volver sobre sus propios pasos, ¿no? Él Eso me se parece había peleado con todos sus maravilloso. discípulos, ¿no? Es decir, tampoco quiero tener como una especie de ideal de No, Freud, que era por un supuesto. señor bonito y... No, claro. O sea, me parece... Era un guerrero, yo me no hubiera parece que... llegado donde Claro, llegó, porque seguramente. él tiene que tener una impronta para Pero poder... ya, esto, seguro. aparte, fíjate lo que los otros días lo comentaba en la Universidad de Salvador, esto, me habían invitado para una jornada. Cuando él está 4 meses en París, nada más con Charcot, y él le dice a Charcot de traducirle su obra, ¿no? La obra que tenía. Sí, sí. Entonces, que efectivamente lo que hace es traducirle, digamos, del francés al alemán. ¿Y qué hace Freud hábilmente? Pone pie de páginas. Claro. Entonces, los pies de páginas eran incluso más sabrosos que lo que el propio Charcot decía. Bueno, esto está buenísimo tenerlo en cuenta en la obra, cuando leemos la obra de Freud. Es una habilidad, eso es una habilidad increíble. ¿Entendés? Entonces vos decís, bueno, el tipo está bien, es amable, exacto, es genial, pero tenía como un norte, ¿entendés? Es decir, bueno, yo me dirijo ahí, ahí, soy consecuente, porque una persona consecuente puede estar escribiendo... Totalmente, me parece que también esto tiene que ver con la posición que tenía Freud en relación con la comunidad científica de la época. Digo, por un lado, tratar de hacer llegar un discurso que no fuera tan revolucionario, pero a su vez no dejar de decir lo que realmente quería decir, ¿no? Con este estilo que estamos... En el primer capítulo de Freud y la literatura, yo justamente tomo un texto de Jorske que se llama Viena de fin de siglo, y entonces ubico al Freud en esa época. Claro. Entonces él, viste, está, digamos, también con una cantidad de personas súper intelectuales. Es decir, que no es que surge porque sí Freud, también surge como lector. Él es un lector, fundamentalmente es un gran lector. ¿Es cierto que se definió como gusano de biblioteca? Como gusano de biblioteca. Yo soy no como gusano, rata, sino como no, gusano porque de la biblioteca. expresión en alemán, en vez de ser rata de biblioteca, es ser gusano de biblioteca. Esa es la expresión en alemán. Entonces, efectivamente se define como un gusano de biblioteca, es decir, está leyendo, digamos, y aparte, fíjate que aprende español simplemente para leer el Don Quijote. Sí, claro, maravilloso, es impresionante. Eso es impresionante. Sí. Es como si uno estudia italiano para leer la Divina Comedia. Tal cual. Y es muy notable también, me parece, toda la influencia que ha tenido la lectura de Freud acerca de los mitos, de muchísimas obras literarias en el desarrollo de la teoría psicoanalítica, ¿no? Digo, esto es... Mira, Lacan es con Freud, pero Freud es sin Lacan. Claro, tal cual. Entonces en este punto, viste, digamos, cuando tampoco, viste, hay como una especie de, yo te diría de mala intención cuando se le ubica, digamos, a Freud como que solamente habla del complejo de Edipo o que solamente habla de las cuestiones sexuales. Yo creo que no es así, digamos, es una mala lectura. Que en ese sentido Lacan provoca esa operación llamada retorno a Freud, claro, donde le da el sentido de lo perdido de todos estos post-freudianos que le hacían decir a Freud cualquier cosa. Claro. Sí. ¿No? Bueno, y aparte rescatar esto que dice Lacan, ustedes eran lacanianos, pero yo soy freudiano. Claro, ¿no? Me parece que no nos podemos olvidar de eso. A mí me parece que eso es una enseñanza muy importante de Lacan. Digo, esto me parece que Lacan acá
y sosteniendo su postulado, nos dice, está bien, yo fui más allá del padre, pero no sin el padre. Ah, claro, ¿No? totalmente. Me parece que es eso lo que sostiene totalmente. ¿no? Y después Lacan se apropia, como yo te digo, como autor, se apropia también de sus ideas y como por eso hacemos los hijos en relación con nuestros padres. Pero él no dice en el mejor de los acaso, casos, Lacan digo, dice, mi único invento es el objeto A, ¿no? ¿cierto? Claro. Es decir, bueno, toda esta Sí. cuestión de la falta que aparece Sí, sí. en el ser, la falta en ser, Ujú. ¿no? Cómo aparece en la impronta del sujeto, ¿no? Que el sujeto, esto también es un error, el sujeto no es una persona para el estructuralismo, sino que el sujeto es una persona con otro. Digamos, eso es un sujeto, el sujeto es con el otro. Es con el otro, porque es sujeto dividido, ¿no? Claro. Exactamente, sujeto dividido. Gus, un placer enorme. No, por favor. Bueno, esperemos que estos libros sigan circulando, Sí. Seguramente. Una cuestión más, dale, quiero decir, sí. que los días viernes a las 15, con una colega que se llama Lisepet, tenemos un programa radial en Radio W que se llama Alta Data. Alta Data, vamos a estar todos escuchando Alta Data. Bueno, a partir muchísimas gracias por la Gracias, invitación. Gus, un placer enorme. No, por favor. Nos reencontramos el martes que viene a las 3 de la tarde y acordate, si vos no estás ahí, este espacio no es. Hasta el martes.